36 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hablábamos más temprano con el economista Pablo Moya respecto a la situación en Europa, situación compleja desde el punto de vista económico y cómo puede repercutir esto en el Uruguay, pero no es la única zona que continúa movida en Medio Oriente. Lo de Estados Unidos. Sí, claro, también. Muy delicada la situación, ¿no? Sí, estamos mal acostumbrados aquí en esta zona con cierta tranquilidad porque el mundo está bastante movido en Medio Oriente desde hace ya unos cuantos meses. ¿Cuál es la situación hoy? Recibimos al sociólogo Javier Bonilla. ¿Cómo está, Javier? Buen día. Buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Ha seguido atentamente la evolución en Medio Oriente? Porque de alguna manera salió del centro de la atención. La situación en Europa, obviamente que ganó los titulares. Se comió la actualidad. Claro. Suele pasar eso, ¿no? Para ser sincero, he tratado de seguirla, porque la verdad que si sacamos cuentas, todo esto ha empezado, los primeros acontecimientos importantes son de fines de diciembre, y enero es el mes en que se desploma el régimen de Túnez, se pone en marcha el proceso en Egipto, y en febrero se pone en marcha el proceso en Libia. Yo diría que nos limitásemos por lo menos a estos tres países, porque si no, si agregamos Siria y Yemen, sí, claro. Sobre todo que algunos de esos procesos están más o menos encaminados, otros están en veremos, y otros están en un proceso de deterioro como el de Siria, que no sé, es muy difícil prever realmente dónde va. A mí lo primero que me llamó la atención, y que me llama la atención, porque es algo que vengo siguiendo con intensidad porque me parece que es realmente muy novedoso en muchos aspectos, y a su vez su desenlace es una especie de gran incógnita, ¿no? Uh-huh. Empecemos por lo más fácil. A ver, lo de Túnez, por razones bastante explicables, se resolvió, eso podemos usarlo entre comillas, todavía no hay una solución estable, ¿verdad? Pero en fin, el desmoronamiento del régimen anterior fue muy rápido. Túnez tenía una historia bastante conocida internacionalmente, de un régimen sumamente corrupto. Yo diría que de los más corruptos, aunque hay en la zona se sacan chispas, ¿no? Pero bueno, pero había el desarrollo de Túnez que era bastante exitoso, se había hecho en torno al turismo, con capitales extranjeros. Entonces Túnez se había transformado en una especie de refugio no muy ético de los peores turismos europeos, ¿no? Y muy rápidamente la Ben Ali, y sobre todo su mujer, porque cada vez tengo una impresión más clara de que la que mandaba era ella, no fueron defendidos por nadie. Es decir, y tampoco pude yo identificar hasta la fecha un sujeto en la oposición. Realmente las primeras características que tiene lo de Túnez y lo de Egipto, vamos a por ahora limitarnos por ahí, es un altísimo grado de espontaneidad. Claro. Nosotros estamos acostumbrados a que hay conflictos o políticos o relativamente violentos internamente, o a veces guerras civiles, pero siempre tenemos la idea de que hay dos campos estructurados y que siempre hay alguien que quiere la cabeza del otro o quiere reemplazar al otro. En el caso de Túnez y en parte en el caso de Egipto, eso no se ve muy claro porque realmente son levantamientos populares. Ahí se ha insistido mucho sobre la importancia que han tenido las comunicaciones, las nuevas formas de comunicación tecnológica, las redes sociales. Seguramente lo han tenido, pero ningún soporte tecnológico explica totalmente un fenómeno político. Es decir, si Twitter o Facebook funcionó es porque la gente estaba realmente harta de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Lo de Túnez se resolvió entonces y ahora están, digamos, los tironeos para instalar algún formato democrático que veremos qué es lo que da, ¿verdad? Pero el antiguo régimen ha realmente desaparecido. Uh-huh. Un poco más claro, y fue a su vez más laborioso, fue el proceso de Egipto, ¿no? El proceso de Egipto me parece que, si bien también arranca de manera particularmente espontánea, o con un alto grado de espontaneidad, ahí hay un árbitro, que es el ejército. Claro. Ahí hay un rol muy particular. Ahí está, sí. El ejército, cuando lo mandaban a la calle, salió, confraternizó en parte con los manifestantes, les puso sus límites, y hoy el desarrollo del
montaje, se tuvieron que postergar las elecciones 2 meses más, o entre 1 o 2 meses, todavía no han fijado fecha, pero ahí también además había una cierta oposición, ¿verdad? Una oposición, vamos a llamarle liberal, occidentalizada, que aspira a algún formato de democracia como nosotros conocimos, y tenemos los hermanos musulmanes que tienen un aparato político que ya venía de antes, que había sido muy golpeado por el régimen de Mubarak, pero que ahí estaba. Entonces ahí sí tenemos algún tipo de oposición previa que debe haberse subido rápidamente a esas enormes manifestaciones de la Plaza Tahrir, que nos sorprendieron a todos, ¿no? Digo, las imágenes que han recorrido el mundo, nadie se las esperaba ahí, como que teníamos olvidada esa parte del mundo, ¿no? Como que ahí habíamos dicho, ahí no pasa nada, ¿verdad? Incluso las grandes potencias que calculan sobre sus, con razón, además con cierto realismo, es toda una teoría en relaciones internacionales, habían dicho, bueno, eso no se mueve, bueno, hay que apostar a Mubarak que se había transformado en un elemento de equilibrio en el Medio Oriente, y bueno, eso también rápidamente se empezó a erosionar, y en todo caso, a los efectos del equilibrio general de la zona, el nuevo gobierno que se insinúa no parece estar dispuesto a moverse de la posición de neutralidad frente al conflicto de Israel, que es uno de los temas que más preocupa a todo el mundo, ¿no? Porque si un Egipto que cambiase de posición en ese capítulo modificaría realmente todo el escenario del Mediterráneo, ¿no? Sí, con una tensión que siempre está latente, pero que de alguna manera tiene ciertos equilibrios, ¿no? Sí. A ver, abrieron la franja de Gaza por el sur, pero Egipto no ha dado, en fin, lo que ahora figuran como autoridades egipcias, que además es un grupo bastante poco identificable, son muchos, pero son identificables, pero son muchos, entonces sabe exactamente quién manda y cuánto manda cada quien, pero en todo caso, eso estaría bastante encaminado. El tercer tema que está, ahí sí como que empantanado, es el tema Libia, ¿no? Claro. Y para eso me parece que hay que tener en cuenta que si bien hay un componente también de cierta espontaneidad, ya con Libia está ya prácticamente a principios de febrero, ¿no? Ya los acontecimientos de Túnez y los acontecimientos de Egipto le sirven de antecedente al discurso de los que cuestionan a Gaddafi, ¿no? Así que ya la espontaneidad se pierde un poquitito, pero de cualquier manera hay que ubicar un poquitito qué era Libia y qué es Libia, ¿no? Porque nosotros tenemos la sensación de que Libia es un país como cualquier otro. Bueno, todos los países tienen sus peculiaridades, pero de Libia es muy particular. Libia es un país con una superficie relativamente amplia, pero en realidad es mayoritariamente es desierto, ¿verdad? Y lo que debemos recordar es que la población de Libia los libios auténticos, los nacidos en Libia, son muy pocos. Claro. Entonces, en realidad, una ciudadanía, como en el caso de Egipto, ¿verdad?, reclamando por libertad, reclamando por democracia o por lo que fuese, no es muy fácil de imaginar en Libia, porque esa ciudadanía es muy magra. La población importante que había en Libia y que, por todo lo que he leído, ha disminuido muchísimo, era toda una población que venía de los países limítrofes por el sur. Para decirlo rápidamente, la mano de obra, quienes realmente trabajaban en Libia, era fundamentalmente gente que venía del Chad, de Sudán, de todo lo que es el sur del África subsahariana, ¿no? Que obviamente no se sienten demasiado comprometidos con una insurrección que además rápidamente degenera en un conflicto y más rápidamente después en una verdadera guerra, porque ni en Egipto ni en Túnez tuvimos guerra en el sentido estricto, ¿verdad? Sí, y además una guerra que parecía en un principio podía ser relativamente corta, que podía ser una operación, y como tantas de estas operaciones no lo fue así, ¿no? No lo fue así. A ver, para ponernos para dejar el frente militar más o menos a la audiencia informada sobre esto, el frente militar ha avanzado bastante. Lo que se llaman los rebeldes, ¿verdad?, que es una mezcla
siempre hay juventud, ¿no? Todo esto fue muy movido por la juventud, una juventud que tiene problemas de inserción laboral, pero aquí lo que hay es sectores del ejército y sobre todo tribus que rompieron su alianza con Gaddafi. El frente está estabilizado más o menos en Misrata, que está cerca, 150 kilómetros de Trípoli, y Nefusa, que está para el otro lado, y ahí no hay por ahora muchas novedades de la semana pasada. Yo no he visto que haya habido movimientos, y eso va a costar mucho porque el régimen de Gaddafi logra controlar todavía un grupo importante, una capacidad, vamos a llamarlo una capacidad de fuego. Porque otra característica que tenemos que tener en cuenta en este conflicto libio es que, a diferencia de Egipto, e incluso en parte a diferencia de Túnez, el ejército libio no tenía ni tiene una buena relación con Gaddafi. La red de poder de Gaddafi era una alianza de tribus, es decir, de todos los países, este es el más tribal de los que estamos hablando, ¿verdad? El más tribal de todos, ¿verdad? Entonces, el ejército había sido incluso, yo diría, no sé si castigado, pero en todo caso dejado de lado, ¿no? Presupuestalmente, la toma de decisiones, Entonces, este ejército obviamente se fue dividiendo. Muchos pasaron para los rebeldes, otros siguen por algún tipo de prebendas o por algún tipo de convicción, no nos interesa el análisis psicológico, siguen apoyando a Gaddafi. Entonces, la segunda característica, la primera era esa especie de ciudadanía muy tenue, que uno se pregunta, bueno, ¿quién va a pelear por una democracia si los ciudadanos son tan pocos? ¿Verdad? Segundo, esa postura totalmente distinta que la que puede tener el ejército egipcio, ¿no? El ejército egipcio es una organización poderosa, con un pasado importante, con guerra peleada. Y con cierto prestigio. Y con cierto prestigio, social, ¿no? y con una ideología, no nos olvidemos que está Gamal del Nasser detrás de esto, ¿no? Una figura que para el mundo árabe es, ¿no? Entonces, aquí en Libia no hay nada de eso, ¿verdad? Entonces, ese ejército peleó un ratito, se dividió, sigue peleando por sectores, se retira, simplemente se va para la calle, saca el uniforme. Entonces, la OTAN ha podido hacer poco, así, ha hecho mucho, desde luego, desde el punto de vista del apoyo aéreo, y le ha impedido el movimiento de artillería pesada, pero con el mandato que tiene, que es el que no vamos a discutir ahora el mandato de ONU, nos iríamos del tema, ¿verdad? Ha ayudado en lo posible, pero hay que armar una oposición, en este caso en principio militar y además política, porque en realidad ninguna oposición militar funciona sin algún tipo de convergencia política entre los actores, ¿verdad? Y eso está en proceso de construcción, mientras que se está librando la batalla. Claro. Entonces eso es una situación muy, muy especial. Y todo esto funciona, y esto es una cosa que me interesa transmitir, porque yo no lo he oído en Uruguay, y me he enterado de esto hace 2-3 semanas en realidad. ¿Cuál era la situación previa de Libia antes que esto estallara? Libia estuvo con sanciones, si ustedes recuerdan, hasta el 2003, porque Gaddafi había hecho todo tipo de exabruptos, incluso estaba directamente comprometido con el atentado del avión de Lockerbie, que hizo volar arriba de Inglaterra, ¿no? Luego hubo cierto cambio, ¿no? En el 2003 sí, hay un cambio además no muy explicable, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos explicamos cómo las potencias occidentales hicieron la vista gorda. Creo que tengo una explicación. La explicación son algo así como 14.000 millones de euros. 14.000 millones de euros en obras. Cuando Gaddafi sintió que evidentemente parece que no es un hombre cuerdo, pero en todo caso me parece que la cabeza le funciona bastante rápido, debe haber sentido que su situación era muy frágil, mucho antes que esto, ¿no? Entonces, a partir de 2004-2005 se pone en marcha en Libia obras de todo tipo y calibre, es decir, construcciones de 4.000, 5.000, 6.000 viviendas, que incluso muchos de los reporteros occidentales, cuando llegaron, estas viviendas para quién son, ¿no? Claro. Escuelas, desde luego que obras faraónicas, jardines en el desierto, una especie de enorme despilfarro